Hoy nos metemos en un jardín fascinante y a veces, la verdad, lleno de minas. El periodismo científico. Sí, un tema con mucha miga. Para guiarnos, vamos a analizar a fondo el manual Periodismo Científico de René Anaya, que es una figura clave en México y que, curiosamente, no viene del periodismo. Es médico, cirujano. Mm, Y el objetivo que nos marcamos hoy es ir un poco más allá de lo evidente. ajá, No se trata solo de ver cómo se cuentan las noticias de ciencia, sino de entender por qué es una profesión tan complicada, a quién molesta y sobre todo para qué diablos sirve de verdad. exacto. Y Anaya, en eso, no se anda con rodeos. Desde la primera página, vamos, te mete de lleno en la tensión que define a este oficio. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, uno de los capítulos se titula Navegando entre dos aguas, que es una metáfora perfecta. Me gusta. Te dice, mira, esto del periodismo científico es una actividad a la que le llueven palos por los dos lados. Por los dos. Por los dos. Ni la comunidad científica lo ve con buenos ojos, ni los propios periodistas terminan de acogerlo. Y ese conflicto, esa especie de tierra de nadie, es el punto de partida para entenderlo todo. Navegando entre dos aguas. Me suena a que no se sienten cómodos en ningún puerto. Es un poco eso. Totalmente. ¿Y quién les tiene más manía? ¿Los científicos o los propios compañeros de redacción? Pues es que es una crisis de identidad en toda regla. Por el lado de la ciencia, Anaya cuenta que a menudo se considera una actividad de segunda. De segunda. ¿Sí? Casi como un refugio para científicos que, bueno, no dieron la talla para ser investigadores de primera línea, un plan B, por así decirlo. Vaya. Y el libro pone un ejemplo que es brutalmente revelador, A ver. el de Carl Sagan. Hombre, Carl Sagan. Palabras mayores. Pues a pesar de ser un astrónomo con más de 100 artículos publicados en revistas de prestigio, con contribuciones científicas reales, serias, Sí, sí, un científico de primer nivel. pues la Academia de las Ciencias de Estados Unidos le denegó el ingreso. No me digas. Y una de las razones de fondo, aunque no se dijera abiertamente, era su enorme éxito como divulgador. Era demasiado famoso, demasiado pop para el gusto de la élite científica más purista. ¡Qué fuerte! Lo veían como un showman, no como uno de los suyos. Manda narices. O sea que, por conseguir que millones de personas se fascinaran con el cosmos, la propia élite científica le da la espalda. Es que es muy fuerte. Lo es. Pero, dándole una vuelta, ¿no hay un riesgo real ahí? ¿Puede un exceso de popularidad llevar a una simplificación tan grande que acabe traicionando la ciencia? Es una pregunta muy pertinente. Hay algo de razón en ese miedo, aunque sea un poquito. Bueno, el riesgo de la sobresimplificación existe, es innegable. Pero lo que Anaya parece sugerir es que el caso de Sagan no era tanto una crítica sobre el rigor, sino más bien una reacción de cierto elitismo. Ya, Esto es nuestro, no lo compartas con la plebe de una forma tan sencilla. entiendo. Pero es que la otra orilla es igual de complicada. Desde el periodismo tradicional, la crítica es casi un espejo de la anterior. Se tiende a ver como una especialización menor, casi un hobby. ¿Cómo que menor? Pues se le acusa de ser un híbrido raro. Ni tiene la precisión milimétrica que se le exige a un artículo científico, Ahí. ni tiene la claridad, la inmediatez y el gancho que se le pide a un periodista de política o de sucesos. Está en un limbo. O sea, Le dicen, no eres ni una cosa ni la otra. vale, lo pillo. Para los científicos son poco rigurosos y para los periodistas son poco periodistas. Vaya panorama. Tal cual. Entonces, ¿cómo sale Anaya de este atolladero? ¿Cómo define él este oficio para que tenga una identidad propia? Aquí es donde él traza una línea muy clara. Dice, se acabó el debate. El periodismo científico no es aplicar el método científico al periodismo. Ajá, No se trata de que el periodista se ponga una bata y juegue a ser científico. Es mucho más simple. Es una especialidad del periodismo. Punto. vale. Igual que existe el periodismo económico, el deportivo o el cultural. El profesional es, primero y ante todo, periodista. Claro, Lo único que cambia es su materia prima, que en este caso son los descubrimientos, los avances y las controversias del mundo de la ciencia y la tecnología. entendido. Es periodismo, con todas las de la ley. Pero aquí es donde, para mí, el libro da un giro de guión brutal. Sí, aquí se pone muy interesante. Porque una vez que define qué es, cuestiona el para qué sirve. Y desmonta una idea que yo creo que todos tenemos metida en la cabeza. ¿Cuál? La de que si pusiéramos más documentales de ciencia en la tele, la sociedad sería automáticamente mejor, más culta, más racional. Anaya dice que eso es un cuento de hadas. Lo llama directamente una utopía. Desmonta por completo esa visión ingenua. Totalmente. Esa visión de que la información científica es una especie de píldora mágica para mejorar la sociedad.
Creer que por publicar más noticias sobre el bosón de Higgs se va a invertir más en investigación. O que la gente se va a volver más cívica. Exacto. Es, según él, pensamiento mágico. Y para que quede claro, lo crudo de su argumento usa una analogía durísima, de las que te dejan pensando. A ver, dispara. Recuerda a los oficiales nazis de los campos de exterminio. Uf, Tipos que durante el día organizaban y ejecutaban el asesinato de miles de personas. Y que por la noche llegaban a sus casas sí. y disfrutaban con una sensibilidad exquisita de la música de Wagner o de la poesía de Goethe. Uf, es una imagen que te deja helada. Pero el mensaje es demoledor y cristalino. Tener acceso a la cultura o al conocimiento no te convierte automáticamente en mejor persona. No es una garantía de nada. De absolutamente nada. La cultura no es un antídoto contra la barbarie. Y por eso, Anaya argumenta que el propósito del periodismo científico tiene que ser mucho más profundo. Claro. Más que simplemente soltar un dato curioso o contar el último avance para que nos maravillemos. No se trata de coleccionar anécdotas para el trivial. Vale, entonces, si el objetivo no es simplemente informar para crear una sociedad de seres de luz por arte de magia, ¿cuál es la misión real? ¿Cuál es ese propósito más profundo del que habla? El concepto clave que propone el libro es la democratización del conocimiento. Y esto es mucho más que divulgar. El objetivo final no es que la gente sepa que se ha descubierto un nuevo exoplaneta. La meta es fomentar el pensamiento crítico en la sociedad. Vale. Se trata de dar herramientas, no solo de dar datos. Pensamiento crítico es una de esas expresiones que suenan genial, pero que a veces se quedan un poco en el aire, ¿no? Sí, es verdad. ¿Cómo lo aterriza él? ¿Qué significa en la práctica para una persona de a pie? Significa que el periodismo científico, bien hecho, debería aspirar a que cualquier persona, sea un chaval de instituto o un jubilado, pueda analizar la información que recibe. No solo la científica. No, toda. Que sea capaz de formarse un juicio propio, con fundamento, y que pueda participar en el debate público sobre las decisiones que le afectan. Claro. Y eso incluye, por supuesto, las políticas científicas. No se trata de que todo el mundo entienda la mecánica cuántica, sino de que todo el mundo pueda cuestionar, por ejemplo, por qué se invierte en energía nuclear y no en solar. O las implicaciones éticas de la edición genética, por ejemplo. Justo. Se trata de formar ciudadanos activos, no meros espectadores pasivos. Entiendo. El foco se mueve del qué sabes al cómo piensas. Es un cambio de paradigma total. Exacto. No es un fin en sí mismo, sino un medio para fortalecer la democracia. Me parece potentísimo. Pero claro, del dicho al hecho, ¿cómo se aterriza una idea tan grande en el día a día? ¿Qué hace un periodista científico un lunes por la mañana? Pues el manual baja al barro del oficio. Bien. Describe cómo las herramientas clásicas del periodismo se aplican a este campo. Empieza por lo más básico, la nota informativa. La noticia de toda la vida. Eso es. Una noticia científica, dice, se rige por los mismos principios que cualquier otra. Tiene que tener actualidad, despertar curiosidad, tener consecuencias, generar emoción y, muy importante, contener un conflicto. Espera, ¿conflicto en ciencia? Suena raro. No es como la política, con dos partidos dándose palos. Claro. ¿Te refieres a un conflicto entre dos teorías o es otra cosa? Es una gran pregunta. El conflicto no tiene por qué ser científico A contra científico B. Puede ser mucho más sutil y más relevante. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, el conflicto entre la promesa de un nuevo fármaco maravilloso y su precio desorbitado, que lo hace inaccesible. Ah, vale. O el conflicto entre una nueva tecnología que promete energía limpia y el impacto ambiental que genera su producción. Ahí está la noticia de verdad, en esa tensión. El conflicto con la sociedad, la ética o la economía. Vale, lo veo. El trabajo del periodista es encontrarla y exponerla. ¿Y qué me dices de la entrevista? Me imagino el reto. Tienes delante a una premio Nobel que lleva 40 años estudiando algo súper específico y que solo habla en un lenguaje técnico impenetrable. ¿Cómo le sacas de ahí un titular que entienda todo el mundo sin que parezca una simpleza? Ese es el gran arte. Anaya insiste en que una entrevista a un científico requiere el mismo rigor de preparación que una a un presidente del gobierno. Desde luego. Tienes que haber leído sus trabajos, entender el contexto, saber qué preguntar. Pero tu labor no es solo preguntar, es traducir. Claro. Es guiar a esa mente brillante fuera de su laberinto de jerga para que la idea central conecte con el público. A veces es casi un trabajo de intérprete en tiempo real, buscando la metáfora correcta, el ejemplo sencillo. Eso, que ilumine el concepto sin traicionarlo. Exacto.
Y luego está el reportaje, que por cómo lo describe Anaya, parece la Capilla Sixtina del periodismo científico. Lo llama el vehículo para contar las gestas científicas. Totalmente. Para él, el reportaje es el género rey, donde el periodista despliega todo su arsenal. Investigación a fondo, múltiples fuentes, estructura narrativa, creatividad. Vamos, todo. Y dice algo que me parece clave. En un gran reportaje, la montaña de datos o los entrevistados no son lo más importante. Lo crucial es la habilidad del reportero para modelar toda esa información. Modelar. Sí, para encontrar una historia y transformarla en un relato que atrape, tanto por el contenido como por la forma. O sea que el buen periodista científico es casi un novelista de no ficción. En cierto modo, sí. Imagina que tienes que contar la historia de las vacunas de ARN mensajero. Ujú. No puedes soltar un ladrillo sobre biología molecular, tienes que contar la gesta. Es una historia humana, con científicos que fueron ignorados durante décadas, una carrera contrarreloj, dilemas éticos, presión política. Hay personajes, hay trama, hay un clímax. Eso es, encontrar y contar esa historia es la cumbre del oficio. Y Anaya remata con una de esas frases míticas del periodismo. Un periodista vale por su más reciente trabajo publicado. Tela. La presión por la excelencia es constante. Siempre. Me encanta esa idea. Y hablando de historias, el libro rescata una del baúl de los recuerdos que a mí me dejó pasmada. A ver, Porque todos pensamos que esto del periodismo científico es algo más o menos moderno, ¿no? Del siglo XX. Y resulta que en el mundo hispanohablante tiene más años que Matusalén. es un dato fascinante y muy poco conocido, sí. Solemos tener ese complejo de que estas cosas siempre se inventan fuera y nosotros las importamos tarde. Ya. Pues Anaya revela que el primer periódico científico en español no se publicó en Madrid. Ah, no. No, se publicó en la Nueva España, en lo que hoy es México. No me digas. ¿Y de cuándo estamos hablando? Se empezaron a publicar en 1672. 1672. Sí. Eran los lunarios de un erudito llamado Carlos de Sigüenza y Góngora. Y para que nos hagamos una idea de lo pionero que fue, eso es solo unas décadas después de los primeros ejemplos europeos, como la Gazette de France. O sea que nació prácticamente a la vez. Exacto. El periodismo científico en español nació a la vez que sus hermanos europeos. No fuimos a remolque. Es una historia que, como dice el autor, aún está por contar en toda su dimensión. Vale, vamos a recapitular. Si tuviéramos que quedarnos con las 3 ideas clave de este análisis del manual de René Anaya, ¿cuáles serían? Yo diría que la primera es una reivindicación. A ver. El periodismo científico no es un campo menor ni un híbrido raro. Es una especialización periodística con todas las de la ley. Y el profesional es, por encima de todo, periodista. La segunda, que para mí es la más potente, es la de su propósito. Su misión más profunda no es solo divulgar o entretener con curiosidades, es una herramienta para la democracia. Exacto. Su objetivo es equipar a la sociedad con las armas del pensamiento crítico. Y la tercera, que conecta con la práctica, es que es un oficio de una habilidad tremenda. Especialmente en el reportaje, que se concibe como el arte de transformar datos complejos y áridos en relatos humanos. Relatos comprensibles y sobre todo relevantes para la vida de la gente. Es saber contar las grandes aventuras del conocimiento. Exacto. Un trabajo de traducción, de narrativa y de contexto de primerísimo nivel. El análisis del libro se centra lógicamente en el papel de quien comunica, del periodista. Claro. Pero a mí me deja dándole vueltas a una pregunta que nos interpela a los demás, a quienes recibimos la información. A ver, Si aceptamos que el objetivo final es fomentar el pensamiento crítico, ¿qué parte de la responsabilidad recae sobre el público? buena pregunta. Cuando nos encontramos con una noticia sobre un nuevo tratamiento o la crisis climática, ¿es suficiente con asombrarnos y compartir el titular? ¿Qué es lo que solemos hacer? O, por el contrario, el verdadero ejercicio crítico empieza después, cuando nos preguntamos por el contexto, por la financiación de esa investigación, por los intereses que puede haber detrás o por las posibles implicaciones éticas, que casi siempre no caben en un titular.